Servicio de Neurología del Instituto Nacional de Pediatría. Les damos la más cordial bienvenida al Facebook Live que organiza la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica mes con mes. Tengo el honor de invitar a nuestros profesores. Se encuentra con nosotros la doctora Rosa Márquez Palacios. Ella es neuróloga pediatra adscrita al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. Bienvenida, Rosy. Gracias. Se encuentra también la doctora Anabel Guzmán Martínez, neuróloga pediatra adscrita al Hospital General de Pachuca. Nuestros siguientes profesores son el doctor Josué Rogel Cuevas, es médico pediatra, egresado de la Universidad de Puebla, actualmente finaliza la especialidad de neurología pediátrica. Y finalmente tenemos a la doctora Roselena Múnera Libreros, médico pediatra, egresada de la Universidad de Cartagena en Colombia, actualmente cursa la alta especialidad en neurología pediátrica. Bienvenidos a todos nuestros profesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy tocaremos un tema muy importante, como es el dolor de cabeza en niños. La finalidad de esta mesa redonda es determinar la etiología de esta patología tan común y detectar las banderas rojas. Y quisiera preguntarle a la doctora Múnera, ¿qué tan frecuente es la cefalea en niños? Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar acá acompañándolos esta mañana. Y bueno, doctora, la cefalea es una enfermedad muy frecuente en pediatría. Tenemos que casi que se encuentra dentro de las 5 primeras causas de motivo de consulta. Y para hablar con números y para más o menos contextualizarnos y darnos una idea de la problemática, es que alrededor de los 7 años tenemos una prevalencia que casi llega al 50%. Sin embargo, a medida que los niños van creciendo y llegan a la adolescencia, esta prevalencia aumenta un poco más y llega casi al 80%. Entonces, dándonos cuenta de esto, pues tenemos que saber y reconocer la cefalea y pues obviamente alertarnos ante las banderas rojas. Gracias. Doctora Anabel Guzmán, ¿qué protocolo de estudio seguiríamos ante un niño con dolor de cabeza? ¿Qué sugiere? ¿Cómo empezar? ¿Cómo el pediatra podría empezar? Buenos días, gracias, doctora Pati. Pues mire, es importante hacer la historia clínica completa. Parece muy trillado decir que es importante. Además, solo quería aclarar que realmente la cefalea no es un diagnóstico. Puede ser un síntoma o es una enfermedad cuando es una cefalea primaria, pero sí tenemos que estar obligados a descartar cefaleas secundarias de tipo neurológico o no neurológico. Lo que nos ayuda más es todo el abordaje de la historia clínica. La anamnesis o el interrogatorio es muy importante para poder ver todo: inicio, duración, intensidad, frecuencia, fenómenos exacerbantes, atenuantes, ver lo que dice usted, las banderas rojas, para que no se nos vaya a ir una cefalea secundaria. La exploración física es muy importante, ver signos vitales, tensión arterial, fondo de ojo, ver que no haya algún dato de alarma o de focalización, porque eso nos va a hacer que hagamos la orientación si es cefalea secundaria de tipo no neurológica, cefalea secundaria de tipo neurológica o una cefalea primaria. Pero sí es muy importante estar checando sobre todo en la temporalidad. Es una cefalea aguda recurrente, es una cefalea aguda progresiva, crónica progresiva, que nos den unas banderas rojas para que vayamos encaminando y haciendo el algoritmo adecuado. Gracias. Doctor Josué Rogel, ¿cómo interrogamos las características de una cefalea? ¿Qué nos gustaría conocer? Sí, doctora. Buenos días a todos. Primeramente tenemos que saber cuánto tiempo lleva el paciente con esa cefalea. Establecer el tiempo es importante para permitirnos a nosotros reconocer si se trata de una cefalea aguda, una aguda recurrente, una crónica que puede ser progresiva o una crónica que puede ser no progresiva. Con base a ello podemos hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Aparte de estas características, pues también tenemos que conocer la localización de la cefalea
para conocer también si hay algún tipo de dolor en alguna articulación, en la parte frontal, relacionado a algún proceso tal vez con los senos paranasales. Si es uni o bilateral, si se presenta en una parte de la cabeza o en ambas partes del cráneo. El tipo de dolor, que puede ser pulsátil cuando son características vasculares, opresivo, la severidad del dolor, leve, moderado, severo, si nos permite o permite al paciente continuar con sus actividades diarias. La relación con o sin la actividad física, si incrementa este dolor con la actividad física o no. Los síntomas acompañantes que podemos preguntar ahí, si hay náuseas, si hay vómito, si hay fotofobia, fonofobia. También tenemos que conocer, antes del dolor de cabeza o la cefalea, hay síntomas de audio. Los síntomas pueden ser visuales, sensitivos, auditivos, el lenguaje. Y conocer también si hay algún agravante, además de la actividad física, o alguna atenuante. Qué tan bueno o qué tan buena respuesta tiene a los tratamientos que ya ha tenido o que ha usado para el control de la cefalea. Y no olvidar tampoco que debemos buscar también o preguntar intencionadamente algunas banderas rojas, como ya se ha ido mencionando. Tal vez estas cefaleas que son crónicas, que son progresivas, aumentan con palabras como estornudos, como toser, si el inicio tiene un carácter muy explosivo, si hay datos de alguna alteración sistémica o presencia de fiebre. Básicamente esto, y también más adelante a lo mejor lo comentaremos más a detalle, pero la exploración física, ¿no? Gracias. Doctora Márquez, ¿qué clasificaciones son útiles para el dolor de cabeza? ¿Cuál recomendaría para poder llegar a una etiología? La clasificación internacional de dolor de cabeza o de cefalea nos va a orientar justamente a los síntomas y el cuadro que tiene el paciente para determinar la etiología. La doctora Anabel ya nos platicó que es muy importante justamente hacer esto porque de ahí va a partir nuestro algoritmo diagnóstico. Entonces, tenemos una clasificación internacional de cefaleas que se actualiza con la experiencia de los expertos para hacer recomendaciones dirigidas a estas áreas. La clasificación, va a tener que tener esta lógica de síntomas, de periodicidad y de ciertas características que debe de tener o cumplir el paciente para que nosotros podamos ir dirigiendo nuestro diagnóstico y poder también dar un tratamiento apropiado y poder seguir una ruta sin perdernos y generar confusión al paciente o invadir demasiado al paciente o, por el contrario, obviar a lo mejor patologías que pudiesen ser de otra índole, que pudieran tener alguna repercusión. Gracias. Doctora Guzmán, ¿cómo se define una cefalea aguda? Bueno, una cefalea aguda es por la periodicidad, o sea, podemos tener una cefalea, ya el doctor Rongel más o menos dijo la calidad del dolor, si es pulsátil, parece migrañosa, si es opresiva, parece tensional, y para que sea aguda, en las tensionales pone que puede ser de minutos, de 30 minutos a 7 días, lo dividen en episódica, infrecuente y frecuente. Si es infrecuente, tiene que ser una vez al mes. Si es frecuente, que tiene que ser hasta 14 días, porque si ya pasa de 15 días al mes, por más de 3 meses, ya estamos hablando de una cefalea crónica. Entonces, por la temporalidad es menos de 7 días y cuando es infrecuente es una vez al mes, cuando es frecuente que no pase de los 14 días. Gracias. Josué, ¿cuáles serían las causas etiológicas de una cefalea aguda? ¿Se escucha? Sí. Dentro de las causas etiológicas de una cefalea aguda, principalmente tenemos cefaleas, que más adelante también podemos hablar sobre eso, que se van a clasificar tal vez en un tipo secundarias, principalmente las cefaleas producidas por cuadros infecciosos en agudo, procesos virales, procesos febriles que nos pueden tener o dar como síntomas una cefalea. Otra de las causas etiológicas de las cefaleas agudas pueden ser traumatismos, pueden ser también dentro de estas cefaleas, las cefaleas primarias con un inicio agudo, principalmente la cefalea de tipo tensional o migrañosa, que posteriormente podremos, si cumple los criterios, clasificarla dentro de sus subtipos, ¿no? Como lo mencionó la doctora Guzmán hace un momento.
Doctora Márquez, ¿cuáles serían los signos de alarma en una cefalea aguda? Los signos de alarma serían que tuvieran un inicio explosivo asociado de algún síntoma neurológico, alguna focalización, que el paciente no pudiese tener alguna movilidad en alguna parte de su cuerpo, que el dolor sea, que lo haya despertado por la noche, que se acompañe de vómitos incoercibles, que tengamos en la exploración física datos que nos hagan pensar que haya alguna alteración, por ejemplo, que tengamos a lo mejor esta focalización, reflejos exaltados, reflejo de Babinski, es sumamente importante ver fondo de ojo para saber cómo está nuestra relación arteria-vena, ver la papila. Esta cuestión es muy importante porque a veces obviamos esa exploración y puede ser la clave de dar a un paciente un tratamiento oportuno y evitar una complicación. Pero en general la exploración física es, creo que, vital para que podamos también tener una orientación. Sí, así es, porque las causas de cefalea aguda generalmente las vamos a ver en el servicio de urgencias. Y entonces, como dice la doctora Márquez, el doctor Rogel, es muy importante la exploración física, encontrar datos de focalización, porque debemos descartar una patología que los neuropediatras vemos que es la neuroinfección. Entonces, es una causa muy importante. Y, doctora Munera, ¿cuándo debemos, cuál es la definición de una cefalea aguda intermitente? La cefalea aguda intermitente es aquella que se presenta de forma aguda, pero hay periodos en que el paciente está libre de los síntomas. Entonces, en esas principalmente encontramos las de predominio de cefalea primaria, donde están las migrañas y las cefaleas tensionales principalmente. Gracias. Doctora Guzmán, ¿cómo se define una cefalea progresiva? ¿Y cómo se clasifica? Sí, hay varias clasificaciones. La que me gusta es esta de la temporalidad, la que habló la doctora Márquez, que las dividen en cefaleas agudas intermitentes, que acaba de mencionar la doctora Munera, cefalea aguda progresiva, crónica progresiva y crónica no progresiva. Ya habíamos quedado que las crónicas tienen que ser más de 15 días al mes por más de 3 meses. Eso es una cefalea crónica. Y es progresiva porque vamos a tener que estar midiendo la intensidad y el dolor cada vez va aumentando. Esta es una cefalea crónica progresiva, lleva más de 15 días al mes por más de 3 meses y eso es progresivo. O agudo progresivo que lleve menos de 15 días en menos de 3 meses, pero que la intensidad de la cefalea vaya aumentando. Ya nada más le quería robar 2 minutos, doctora, para decirle las banderas rojas sí son muy importantes. Yo uso una mnemotecnia, que es como Snoopy, pero sin la Y, y la S es de buscar síntomas sistémicos, o sea, hay que buscar que no haya fiebre, pérdida de peso, afectación en otros órganos. Esa es la S. La N, lo que decía la doctora Márquez, los síntomas neurológicos, buscar intencionadamente ver presión arterial, fondo de ojos, signos meningios, reflejos, datos de focalización. La primera O sería de onset, que es de inicio súbito, una cefalea que empieza aguda o progresiva, o una cefalea que era crónica, pero que después se volvió progresiva o rápidamente progresiva, también hay que buscar. La otra O es de older, o sea, en adultos es arriba de 50 años. Nosotros, neuropediatras menores de 5 años, tenemos que buscar intencionadamente una cefalea secundaria. La P es de que si tenía una cefalea previa que tenía una intensidad leve y que era intermitente, pero va siendo intensa y progresiva, eso es un dato de alarma. Y bueno, al último, buscar intencionadamente datos de hipertensión endocraneal. Son como que las banderas rojas que debemos de tener en mente. Gracias. Antes de, si llega el paciente, si tenemos un paciente con dolor de cabeza que llega al consultorio, aún no contamos con ningún estudio de gabinete, siempre nos da miedo que no vaya a tener un tumor. Doctora Márquez, ¿cuáles serían los datos clínicos de esas cefaleas que se asocian a tumor? Aparte del dolor de cabeza, ¿algún otro síntoma que nos dé sospecha de que ese paciente pudiese tener un tumor supratentorial o infratentorial? Yo creo que esto es muy importante porque como doctores tenemos que darle paz a los papás y decir qué tiene y qué no tiene el paciente.
La frecuencia de los pacientes que se presentan al consultorio justamente con una cefalea y que presentan una tumoración es menos del 3%. Es el 1 o el 3%, realmente es una frecuencia muy baja. Es importante todo lo que hemos venido platicando, justamente la progresión de la cefalea, la evolución, la temporalidad, como las características, las banderas rojas, justamente como la doctora Guzmán nos acaba de platicar. Snoopy es una excelente mnemotecnia que nos genera esta frecuencia de decir, ok, el paciente está teniendo un inicio crónico, progresivo, la cefalea cada vez es más intensa, más frecuente, estamos teniendo que el paciente está incapacitado con mayor frecuencia, se acompaña con síntomas de despertarlo por la noche, vómitos al despertar, genera algún otro síntoma neurológico, por ejemplo, que tengamos ya también alguna dificultad en la movilidad de alguna de las extremidades, pueden asociarse otros síntomas neurológicos como crisis convulsivas, que pueden estar orientándonos a. Usualmente las cefaleas de estas características tienen un inicio en la mañana, suelen acompañarse de vómito, los chicos pueden también despertar por la noche con cefalea intensa, suele ser de larga duración y suelen ser progresivas. Suelen ser cefaleas que van incrementando su frecuencia, su intensidad, y a pesar de lo mejor del manejo analgésico primario que se les puede ofrecer, no hay una buena respuesta. Gracias. Doctor Rogel, ¿cuándo indicaría un estudio de neuroimagen? Okay. Respecto a los estudios de neuroimagen, realmente no son necesarios en forma sistemática, es decir, no son necesarios en todos los tipos de cefalea, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos los factores que ya hemos visto, las banderas rojas que ya se mencionaron, pero también los factores de riesgo, ¿no? Si hay una enfermedad preexistente, si se conoce historia heredofamiliar dentro del interrogatorio para algún paciente que tenga predisposición a la formación de tumores tal vez intracraneales, malformaciones arteriovenosas a nivel intracraneal, o padecimientos que sean propensos a tener complicaciones, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Los pacientes con cáncer, con leucemia. Ahora, hay que tomar en cuenta dentro de la valoración para el estudio de una neuroimagen también todos la exploración física, los datos de focalización que ya se mencionaron, y también los signos vitales que nos podrían estar hablando de algún dato clave como de hipertensión endocrinal, ¿no? Entonces, si existiera alguno de estos factores dentro de la anamnesis de la exploración física, tendríamos que solicitar un estudio de neuroimagen para descartar que se trate de alguna afección como hemorragias intracraneales, tumores, abscesos, idealmente pues en la sala de urgencias, con lo que se disponen en la mayoría de los hospitales, que tengan tomografía cerebral simple. Pero si sospechamos ya de algún padecimiento un poquito más crónico, una cefalea crónica que es progresiva, en el que se sospecha ya de alguna tumoración intracraneal, se debería solicitar una resonancia magnética en esos casos, ¿no? Gracias. Doctora Munera, ¿cuándo está indicado realizar una punción lumbar en un paciente con dolor de cabeza? Bueno, con respecto a la punción lumbar hay indicaciones muy claras, y es que lo primero es descartar una neuroinfección. Entonces, si tenemos un paciente con fiebre, con síntomas sistémicos, que tiene signos de irritación meningia, en ese caso pues sería prioritario hacer una punción lumbar. Si bien en algunos casos podría hacerse también cuando estamos sospechando casos de hipertensión endocraniana idiopática tipo pseudotumor cerebri, midiendo obviamente siempre la presión de apertura. Y los otros casos es cuando tenemos sospecha de una hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Y que en la neuroimagen no haya sido corroborada. Entonces, principalmente, esas son como las indicaciones. Gracias. Doctora Guzmán, ¿cuándo solicitar un electroencefalograma? Realmente el electroencefalograma no entra en el abordaje de una cefalea. O sea, realmente es cuando estamos descartando que es cefalea, que más bien ahí la cefalea es un síntoma asociado a un
síndrome epiléptico, a unos síntomas que nos hacen enfocar hacia crisis epilépticas, sean motoras o no motoras. Entonces, es cuando ya descartamos cefaleas primarias o cefaleas secundarias que buscamos en un electroencefalograma un apoyo diagnóstico porque estamos sospechando que ese síntoma de la cefalea asociado a otros datos que nos da el paciente por la clínica o por la exploración, que sean crisis epilépticas. Ahí es cuando hacemos el electroencefalograma por descarte. Y bueno, la localización de la punción lumbar sí es importante, de preferencia hacerle primero un estudio de imagen previo a hacer la punción para que no haya una contraindicación, no vaya a haber una complicación, ¿no? Es importante también hacerlo. Doctora Márquez, ¿cuáles son las cefaleas primarias más frecuentes en pediatría? Las cefaleas primarias más frecuentes son las tensionales y migrañosas. La cefalea tensional y la migrañosa son las cefaleas primarias crónicas más frecuentes que tenemos en edad pediátrica. La más frecuente, de hecho, es la cefalea tensional. Los chicos antes de los 7 años, ya lo platicó la doctora, vamos a tener un episodio casi un 80% de ellos intenso y generalmente se debe a una cefalea tensional. También otras son las migrañas, que es otra de las cefaleas que pudiesen ser frecuentes en edad pediátrica. Los varones, bueno, varones y niñas suele ser una frecuencia igual antes de los 10 años. Después de los 10 años empezamos a tener una diferencia. Las mujeres pues nos afectamos más, tenemos más eventos de cefalea y tendemos a la cronicidad y tener una mayor incidencia en la vida adulta. Gracias. Pues por el momento ahorita llevamos muchos saludos por parte del auditorio. La doctora Yaneris de República Dominicana les manda muchos saludos. No hay preguntas por el momento, a ver si se animan a preguntar. Y doctor Rogel, ¿cuál sería el tratamiento de la cefalea tensional? Ok, dentro del tratamiento de la cefalea tensional y también de la cefalea migrañosa, tenemos una parte farmacológica y una no farmacológica. Obviamente, en el tratamiento en agudo, en el que el paciente se está presentando con los síntomas del dolor, que es muy molesto para ellos, pues podemos usar fármacos, que dentro de estos fármacos están los AINES, como el ibuprofeno o el paracetamol, ¿no? Ajustado igual al peso del paciente, ¿no? Pero dentro del tratamiento también tenemos que educar al paciente y a los papás para que identifiquen, sobre todo en estas cefaleas tensionales, algunos de los factores desencadenantes, ¿no? El estrés, la tensión, tal vez la escuela, y modificar su estilo de vida, ¿no? Dentro del tratamiento no farmacológico, la higiene del sueño, modificar la hora de dormir, la hora de despertar, el uso de pantallas antes de dormir, incluso el consumo de agua diario y la realización de ejercicio, que eso sería más encaminado como a la prevención tal vez de los episodios de cefalea tensional, ¿no? Respecto al tratamiento profiláctico, que esto se va a ver, o lo usamos más en el tipo de cefaleas migrañosas. En cuanto a las cefaleas tensionales, no se ha visto que sea tan eficaz como otro tipo de cefaleas, pero tenemos que tratar, tal vez en este caso, las comorbilidades. Entonces, las cefaleas tensionales están acompañadas de muchos comórbidos de aspecto psiquiátrico, como los trastornos de depresión, los trastornos de ansiedad. Pues ahí entraría ya el tratamiento farmacológico dirigido a estas comorbilidades. Gracias. Doctora Munera, ¿cómo identificar una cefalea migrañosa? ¿Cuáles son las características clínicas de esta? Bueno, hay pues varias características que nos pueden ayudar a diferenciar, y es, por ejemplo, la frecuencia. Con respecto a las cefaleas que son tensionales, generalmente pueden darse 5 o 6 veces a la semana, en comparación con la migraña, que generalmente se presenta una vez a la semana o máximo 4 veces al mes, ¿verdad? La duración en la cefalea tensional generalmente puede durar horas, de hecho hasta el día completo. En la cefalea migrañosa puede presentarse más o menos de 2 a 4 horas, pero algunos se pueden prolongar hasta las 72 horas. Lo otro es la localización. Generalmente en las cefaleas que son tensionales son bilaterales, mientras que en la cefalea migrañosa es unilateral.
En la cefalea tensional, generalmente el dolor es opresivo, a diferencia de la migraña que tiende a ser pulsátil. No hay agua en las cefaleas tensionales y de pronto la actividad física o hay algunos agravantes, algunos alimentos, el ayuno, que nos ayudan a diferenciar entre una y otra. Gracias. Les manda saludos el doctor Norberto Luna de Veracruz. Hola Norbert. La doctora Pamela Enríquez, Id Martín y Sager Cris. Y doctora Anabel, ¿por qué tratar una cefalea migrañosa? Pues cualquier cefalea hay que tratarla, ¿no? Porque puede provocar discapacidad, bajo rendimiento escolar, hablando de los niños. Y sobre todo, a mí me preocupa pasar por una cefalea. Todos tienen miedo de pasar por una cefalea secundaria neurológica. Me preocupan, pero ellos finalmente, tarde que temprano, que esperemos que temprano lo detectemos y lo tratemos, ellos van a regresar. A mí los que luego me preocupan más son las cefaleas secundarias no neurológicas, porque nos las mandan como migrañas o como cefaleas tensionales y les dan tratamiento profiláctico, cambios de estilo de vida, todo lo que dijimos, pero como tienen algo de base, jamás se van a controlar. Entonces, yo sí soy muy incisiva en esa parte. Yo no puedo de primera instancia decir que es cefalea primaria. Si veo que mi niño está siendo refractario, hay que tratarlos porque mejoramos la calidad de vida. Y lo que dijo el doctor Rogel, lo más importante no es el tratamiento farmacológico, lo más importante es el no farmacológico. Y decirles a los papás que realmente vean que sí hay los cambios de los hábitos de sueño, de los hábitos alimenticios, de la actividad deportiva. Todo esto nos va a ayudar mucho a disminuir el consumo de analgésicos, porque también tenemos el otro apartado, el de las cefaleas por abuso de analgésicos. Entonces, realmente ponerle una curita, un parchecito a un problema de base, esa no es la solución. La solución es tratar de base qué es lo que me está originando la cefalea, para así poderle dar un tratamiento adecuado y no estar dependiendo de los analgésicos. Y sobre todo es eso, mejorar la calidad de vida del paciente. Gracias. Gracias. Doctora Márquez, tenemos una pregunta del auditorio en relación al tratamiento de la migraña y la dieta. ¿Qué opina de los factores desencadenantes de la migraña, como chocolate y otros factores desencadenantes? Yo creo que ahorita, Anabel, muy bien. Las medidas higiénicas alimenticias son un factor sumamente importante también para el control de migraña. Sé que estamos hablando de niños, pero también hay las bebidas alcohólicas, algunos alimentos como el chocolate contienen metilxantinas que pueden exacerbar los eventos de migraña. Sé que en los niños no es frecuente y yo se los digo a mis pacientes, sé que a lo mejor no comes quesos apestosos, pero los quesos añejos también son un alimento que puede exacerbar los eventos de migraña, y también algunos vinos pueden también generar la exacerbación. Aparte de los alimentos, creo que es muy importante que tengamos en cuenta la calidad de sueño que estamos teniendo, el ejercicio que se está ofreciendo a los niños o que se está generando a los niños. El ejercicio no es no es una recreación, es una necesidad para nuestro cuerpo, incluye también para la cuestión de migraña, y en específico el sobrepeso o la obesidad se ha asociado a mayor incidencia de migraña o eventos migrañosos. Entonces, creo que es un factor que tenemos que tener en cuenta también en cuestión de la alimentación. La exposición a electrónicos creo que también es un tema importante a tratar, que ahorita el acceso a una tablet, a un celular, a la computadora, pues está casi en todas las casas, y desgraciadamente abusamos también de esa parte, y hay que tener como esta cuestión también. Yo les recomiendo a mis pacientes, y creo que esto es en general una medida, de hacer un recordatorio diario del día del momento en que presentan la cefalea, y buscar los detonantes específicos. Podemos tener algo descrito, pero cada paciente es individualizado y habrá que buscar a cada paciente qué es lo que pudiese exacerbar los eventos de cefalea, llámese migraña tensional o cualquier otra. Entonces, creo que es importante esa parte. De hecho, Rosita, mandan una pregunta que creo que parcialmente ya la contestaste, es de la doctora Gina Uriostegui. Saludos desde Chiapas, soy pediatra general. En caso de una cefalea crónica, migrañosa, tensional, ¿qué manejo inicial, medidas generales y tratamiento farmacológico puedo iniciar?
¿qué estudios básicos puedo mandar y cuáles son los criterios para mandarlo a neurología? Oye, ya lo hemos venido platicando, vamos a hacer como las claves, que creo que lo englobó la doctora en esta pregunta. La historia clínica es vital. Historia clínica, vas a tener tipo de dolor, localización, frecuencia y duración, ¿sí? Creo que esto es muy importante, y los factores genéticos, que es también los antecedentes familiares. La exploración física. Tu exploración física te va a determinar si tú necesitas entonces intervenir con algún estudio complementario de gabinete, como puede ser una tomografía o una resonancia, según el caso. La exploración física tiene que incluir fondo de ojo y una exploración neurológica para detectar algún dato de focalización. En caso que estemos pensando en un evento agudo o que tengamos asociado otro síntoma sistémico, pues entonces tendremos que también desglosar, ver que no tengamos datos de reflejos patológicos como signos meningios, entre otros. Partiendo de ahí, creo que es bien importante no abusar también de los estudios de gabinete, porque como esto que usted comentó, llegan a la consulta y siempre existe el temor de ¿y si es un tumor? Entonces creo que la parte de la exploración y la anamnesis tiene que ser muy detallada y tiene que ser muy acuiciosa por parte del médico para entonces tomar la decisión de si invado al paciente o no pedir nuestro estudio. Entonces, esta mnemotecnia que nos dio la doctora de Snoopy me parece perfecta, donde nos está dando nuestros datos de alarma, y si tú tienes algunas de las características que se mencionó, nada más, Anabel, una de las O también puede ser la presentación occipital, que ahí sí es edad, y también la presentación occipital, que es un dato de alarma, y entonces ahí yo creo que tendríamos que dar el siguiente paso y pedir el estudio de imagen, o dependiendo de nuestro paciente, individualizarlo. Si tenemos otra sospecha diagnóstica, entonces hacerlo. En cuanto a las medidas higiénicas, si yo estoy pensando que es una cefalea primaria, creo que es algo muy importante educar al paciente, porque de eso también depende nuestro pronóstico a largo plazo, y explicarle justamente lo que estamos diciendo: hábitos higiénicos alimenticios, calidad de sueño, ejercicio, alimentación, abuso de sustancias. En pediatría no es tan frecuente, pero no podemos excluirlo. Y manejo agudo, que también el abuso de AINES nos puede generar una cefalea, y a veces los pacientes no lo entienden porque dicen, ¿cómo es que el analgésico me va a generar dolor de cabeza? El no abuso del AINE es muy importante, darle una temporalidad a los papás y establecer bien cuándo hay que manejar el evento agudo para no perpetuar el evento de dolor. Los AINES son la primera opción en pediatría, ibuprofeno en específico. También se pueden usar los triptanos, pero con ciertas restricciones, sobre todo por edad. Y un tratamiento profiláctico, entonces lo tomaremos ya en cuenta, y esto tenemos que platicarlo con los papás. Es importante tomar una decisión en conjunto para que estemos todos en la misma sintonía, y podremos aplicar ciertas escalas para ver la discapacidad que nos presenta el paciente en su vida diaria, y determinar si es o no candidato a. En general, el que tengas más de, perdón, es que estoy escuchando, que tengas un puntaje mayor a 21 en una escala que creo que vamos a tomar más adelante, que es el PEDMIDAS, ya es indicativo de que tú tienes que dar una profilaxis, pero creo que tenemos que hacerlo en conjunto con los papás. Hay fármacos que pueden ser antiepilépticos, que pueden ser como el propanolol, que no es antiepiléptico, que podemos ofrecer al paciente para mejorar la calidad de vida. Creo que es algo muy importante el establecer nuestras metas, mejorar que el niño no tenga una afección en la vida escolar, personal, diaria, y esto impacte más allá de esto. ¿Vale? Quizá un poco complementando el comentario de la doctora Márquez, Gina, tú como pediatra, a veces la exploración física neurológica es difícil, sobre todo ver el fondo de ojo en un niño pequeñito, o valorar la marcha en un niño pequeñito. Si no estás segura, lo mejor es referirlo con el especialista, porque la exploración física, el fondo de ojo es fundamental. También si tú detectas una migraña, les das analgésico, pero esta migraña es muy recurrente, lo mejor sí es referirlo al especialista.
Y tenemos otra pregunta del auditorio, de Elías Pacheco. ¿Ustedes creen que debería haber más conciencia en los médicos de primer contacto, como médico general, por ejemplo, para que ellos tomen la iniciativa de mandar a sus pacientes con el neurólogo directamente? No sé quién la quiera contestar de nuestros profesores. Pues si quiere, doctora. Doctora Guzmán. A mí me gusta mucho un algoritmo que tienen en la Sociedad Española de Pediatría, que sirve mucho para atención primaria, que viene precisamente eso, viene paciente que acude ya sea a urgencias o a consulta externa y pone la anamnesis, cómo se debe hacer todo esto de inicio, duración, la temporalidad, las banderas rojas, ponen ahí el algoritmo, los que ya habíamos hablado, y si tienen algún hallazgo en la exploración física y ponen los 3 brazos que les había comentado, que decía cefalea secundaria neurológica, cefalea secundaria no neurológica y cefalea primaria. Entonces, y ahí van desglosando si requiere algún estudio complementario, no solamente resonancia, electroencefalograma o tomografía, sino también donde hay síntomas sistémicos para buscar si hay esporanemia, una biometría hemática, si estamos sospechando un hipotiroidismo, causas no neurológicas que nos pueden dar la cefalea, y viene muy bonito desglosado si lo quieren buscar. Y para los médicos de primer contacto, porque luego sí tienen el temor, ¿no? Y si le doy tratamiento, ¿y qué tal si es un tumor y mejor lo derivo? Entonces yo creo que siguiendo ese algoritmo, viendo la exploración, quitando las banderas rojas y viendo que a pesar de que dan su analgésico de primera línea, puede ser ibuprofeno, paracetamol, el que ellos den, ven que hay una refractariedad, yo creo que es cuando se tendría que derivar, o cuando detectan algún signo de alarma neurológica, es cuando se tendría que derivar al servicio de neuropediatría. Gracias, ya casi finalizamos, pero antes de finalizar, me gustaría su opinión en estas cefaleas crónicas no progresivas resistentes, que ya diagnosticamos una cefalea tensional o una cefalea migrañosa, hemos dado tratamiento, pero es resistente. ¿Qué comorbilidades deberíamos descartar? Rosita, Márquez, Josué. Creo que viene de la mano de esta cuestión de educación de paciente y detección de otras. Josué creo que lo platicó en algún momento, sobre todo en la cefalea tensional, tratar no nada más el síntoma de cefalea, sino tratar la base del trastorno, que muchas veces pueden ser trastornos de índole psiquiátrica, que puede ser un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, algo más allá del paciente. Sin embargo, hay cefaleas no respondedoras, migrañosas, que ya diste el tratamiento profiláctico adecuado, está siguiendo una buena hábitos higiénicos y alimenticios, y a pesar de eso, la calidad de vida del paciente se ve mermada. Entonces, ahí creo que tendríamos que explorar a lo mejor otras alternativas no típicas o no de primera línea a los pacientes. Existen ahorita ya estudio y evidencia de la mejora con el uso de la toxina botulínica en algún tipo de cefalea. Se están utilizando anticuerpos monoclonales también como profilácticos para cierto tipo de migrañas. Entonces, creo que es importante hacer un recuento y un refresh de todo lo que hemos venido trabajando con el paciente, tratar de buscar ciertas, sobre todo las comorbilidades psiquiátricas, si no hay algo más o se nos está escapando algo en el diagnóstico y lo estamos clasificando quizá mal. Entonces, hacer un recuento cuando algo no está funcionando, y cuando ya demos por certero que hay una refractariedad al tratamiento, buscar otras opciones que pudiesen mejorar la calidad de vida. Sí, creo que detectar la comorbilidad es muy importante. Le mandan saludos a la doctora Rosa Márquez, la doctora Citlali Valera de Veracruz. Gracias. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son las indicaciones del tratamiento profiláctico de migraña? La doctora Múnera, por favor. Bueno, dentro de las indicaciones para iniciar un tratamiento profiláctico es que, por ejemplo, el paciente presente más de un episodio por semana o más de 4 episodios de migraña al mes, aparte de que de pronto no haya una adecuada respuesta al manejo analgésico que se está utilizando de primera línea. Y también lo que se recomienda actualmente es que si tenemos una escala de PET-MIDAS, que es una escala que mide la discapacidad en los pacientes con migraña, tiene una puntuación entre 20 y 30, podríamos iniciarla.
el manejo profiláctico. Gracias. Finalmente, le agradecería a cada profesor que dé una oración o 2 oraciones con puntos clave que nos puedan ayudar a la vida diaria. Empezamos con la doctora Rosa Márquez. ¿Banderas rojas? Lo que tú quieras, Rosita, algún punto clave. Las banderas rojas son muy importantes de recordar. La exploración física, no obviarla, creo que es algo muy importante también, y mejorar calidad de vida. Doctor Rogel. Yo creo que lo más importante que podemos rescatar de esto también es que la anamnesis y una exploración física adecuada nos da el diagnóstico de hasta el 90% de la mayoría de las cefaleas. Doctora Munera. Yo creo que también es importante recordar un punto fundamental y es el abuso de los analgésicos. Entonces tenemos que tener presente de que si bien el manejo agudo de la cefalea, tanto tensional como migrañosa, dentro de su primera línea están los analgésicos, tenemos que ser muy enfáticos con los padres en que llevemos un control de al mes cuánto se le da analgésico al paciente. Porque eso, pues, si el paciente no mejora y tenemos un abuso de analgésicos, pues esta puede ser la causa que está perpetuando el problema. Doctora Guzmán. Sí, también ir de la mano con los papás, tenemos que llevar un calendario de cefalea. Yo siempre les digo a los pacientes que lleven su calendario para que yo vea todo eso, si ha aumentado la frecuencia, la intensidad, buscar banderas rojas, siempre creerles a los papás. Si ellos dicen que está mal algo, hay que creerles, hay que quitarnos este ego de, es que yo soy el médico, ¿cómo va a saber usted más que yo? O sea, tenemos que ir a la par, y si también nosotros no podemos, tenemos que pedir ayuda con otro médico, como dicen, replantear el diagnóstico, tal vez está mal catalogado esa cefalea, y pedir ayuda, y siempre poner atención a los papás al sonido. De trabajar en equipo con ellos, nada más. Bueno, finalmente agradecemos. Bueno, hay una última pregunta, a ver si alcanzamos a contestarla, del doctor Guillermo Dávila Gutiérrez. ¿Qué valor tiene el diagnóstico a través del dibujo y si se vale usar placebo? Doctora Márquez, doctora Guzmán. Creo que en pediatría es una excelente herramienta, doctor. Creo que es muy atinada la observación, justamente en las escalas, cuando tenemos la escala de dolor, utilizar la escala con caras también ayuda a que el niño pueda expresar el dolor. Es muy difícil tipificar el dolor en los niños, porque los niños no entienden cómo expresarte, cómo les duele. Entonces, creo que el dibujo es una excelente herramienta para que ellos te digan qué es lo que está pasando y plasmen. Y los chicos tienen mucha creatividad para poderte mostrar lo que están sintiendo. Entonces, creo que es una excelente herramienta para que podamos tipificar el dolor y poder tener más de lo que necesitamos en cuanto a las características del dolor. Pues el tiempo ha finalizado. Agradecemos mucho su atención, agradecemos mucho al auditorio, damos saludos a la doctora Carla Violeta Flores Baquerano, al doctor Dávila, a Elías Pacheco. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos.